Bueno, estamos en las oficinas de Capital Federal de Río Uruguay para entrevistar a Juan Carlos Lucio Godoy, el presidente ejecutivo de Río Uruguay Seguros. Bueno, Juan Carlos, un placer. Creo que es la segunda vez que hacemos una entrevista acá. Sí. Bueno, contanos, mira, a mí me interesa hacer una pregunta diferente. Conocemos a varios Juan Carlos Lucio Godoy, que es el que se ocupa de la parte de deportes, el que, bueno, está en seguros, el que empezó en la política, docente. Hay un montón de facetas de Juan Carlos Godoy. Contanos un poco eso y con cuál, si tuvieses que elegir una, te quedarías. Uno tiene una vida larga y en consecuencia pudo hacer todas esas actividades, ¿no? Claro. Y todas hechas con pasión. Yo también he corrido en auto y no se puede correr en auto sin pasión, con amor además al deporte, ¿no? Porque es riesgoso, ¿no? Por supuesto, pero bueno, eso es... Adrenalina pura. Antes de que yo naciera, mi papá ya corría en autos. Entonces yo nací en un hogar, yo nací arriba en autocarrera. Y eso genera toda una historia de vida personal que es lo que vos estás contando, ¿no? Y yo hoy me quedo con el de Río Uruguay Seguros. Yo estoy dedicado mi vida, he dedicado 45 años de mi vida a Río Uruguay Seguros. Siempre estuvo, aún siendo intendente de mi pueblo, yo estaba todos los días a las 7:30 de la mañana en Río Uruguay hasta las 9 y después me iba a gobernar mi pueblo. Y estoy en todas las actividades. He sido presidente de clubes, pero Río Uruguay es el alma de mi vida. Es la actividad actividad principal, principal, de mi vida. Claro. Es el amor de mi vida. Eso es Río Uruguay. Y eso te lleva a un esfuerzo mental permanente para que esto tenga el resultado favorable que corresponde, ¿no? Y, por ejemplo, ¿volverías a la política en algún momento? Hoy no. A ver, uno opina según las circunstancias, ¿no? Sí. Y yo creo que se ha precarizado tanto la política en el lenguaje, en las ideas, en la acción. En un país como este no desarrollado, se ha reducido el nivel intelectual de la política y no tiene nada que ver, además, en la parte moral y en los principios, en lo que fue el comienzo de la democracia. Claro. El año que viene se cumplen 40 años para mí, el hecho más relevante es que no es la vuelta a la democracia. Para mí es el nacimiento de la democracia. Sí, en el 83. Sí, porque antes no hubo la plenitud electoral que existió. El voto de la mujer empieza con Evita por allá por los 50, pero después la alternancia cívico-militar impidió que la democracia funcionara en plenitud. No, nunca funcionó. Claro. La primera vez que se da, incluso con el enjuiciamiento a las juntas y todas estas sanciones que se hicieron, fue a partir del 83. Y a ese momento volvería con todo gusto, porque es el mejor momento de mi vida en términos de ideas, de ideología, de la vocación de transformar una sociedad, de gobernar para transformar la sociedad y terminar con la insatisfacción de no haber podido hacer nada de todo lo que uno quería hacer. Entonces, entre aquello que uno hizo y lo que hoy está, la diferencia es abismal. Claro, es muy Entonces, prefiero estar, lo que no puedo abandonar es el pensamiento político. No, claro, ¿no? La participación. Es la lectura política. Claro. Lo que no podría ser es funcionario político. Y además, en mis 40 y pico de años de militancia política, yo fui 8 años funcionario de la política, 4 como intendente de mi pueblo y 4 como diputado nacional. Claro. Primero para empezar la democracia y segundo porque entendí que en el 2003 había que hacer otra cosa en el país. No salió lo que yo esperaba, pero yo jugué. Tuviste la intención, por lo menos, y lo hiciste. Perfecto. Bueno, siguiendo con el tema que tiene que ver un poco con la política, es el tema de la economía, de lo que nos está pasando. Bueno, entiendo que venimos de la pandemia y eso ha afectado al mundo entero, a nosotros especialmente que ya arrastrábamos un problema económico. ¿Vos cómo ves el tema de la economía, el dólar, que es lo que afecta a la compañía de seguro específicamente? Yendo por partes. Sí. El mundo está manejado por la economía, no por la política. El mundo. Claro. La economía se ha adueñado, y sobre todo en la parte financiera, porque estamos en un mundo globalizado, no material. No es que las máquinas son las que producen todo lo que nosotros consumimos.
estamos en una etapa de la virtualidad, una etapa de las finanzas, una etapa donde las finanzas todo lo pueden, que está 24 horas funcionando y que tiene poder sobre la política. Si a eso le agregamos que la política no se hace de la manera que corresponde, la situación se agrava. Lo que pasó en el año 2022 en la Argentina, que fue por las disidencias políticas internas que hubo en un gobierno, produjo un salto inflacionario que ahora no tiene control. Acá sí aparece la causa política. Acá hubo una falta de orden en las estrategias fundamentales en beneficio de un pueblo que hicieron que por la problemática interna de los grupos de gobierno o de los grupos en el gobierno, todos los gobiernos tienen internas, sí, ¿no? Sí. No es raro esto, y más ¿no? Las coaliciones, ¿no? Por supuesto, es lógico. Pero, y además muchas veces fracasan en el mundo. Pero aquí produjo entre la política y la economía un zafarrancho que nos está afectando muchísimo porque la causa inflacionaria en el seguro es mucho más impactante que en un supermercado. Claro. En un supermercado, como dijo un supermercadista hace poco tiempo atrás, infelizmente, todos los días remarcamos. Sí, sí, sí. El seguro no remarca todos los días. El seguro vende a plazos y tiene que estar pagando la inflación diaria y no tiene movimiento de precios mientras vendió una póliza a plazos. Hay un desfasaje, un desacomodamiento entre el precio de venta y los precios de costo que tienen por todos los insumos, entre otros el de siniestro, que se han desacoplado como consecuencia de este proceso que no lo saben ver, ni siquiera los economistas. Yo no conozco ningún economista que haya acertado con un pronóstico nunca, nunca. Y que aparezca y que me diga públicamente alguien que haya acertado en la vida, en la economía de este país. Todos son unos desacertados. Entonces, estamos viviendo un momento donde hay que acomodar muchos eslabones. El del productor, productora de seguros, el de las empresas, el de la política en el Estado. ¿Cómo se está adaptando el productor en esta situación? Yo creo que le está costando, al productor y a las empresas nos está costando. A las empresas, lo que pasa es que muchas veces influenciados por el productor, mantener los precios, y no se pueden mantener los precios. Claro, no. Estamos viendo en la tele, por hablar de un medio de comunicación o en las radios, diariamente el movimiento de todos los precios. Y se pretende a veces, por parte de un productor o productora, que el precio se mantenga igual, o que la franquicia sea la misma cuando hay un fraude permanente, por ejemplo, en el caso de ruedas. Sí, entonces, estamos en un momento en donde hay que poner mucha intelectualidad o el intelecto al servicio de una problemática que tiene el país y que tiene el mundo. Porque en este momento hay Stanford, hace un trabajo en la Universidad de Stanford, donde enuncia que estamos en la era del desorden. Sí, lo leí. Bueno, y esto es realmente así. Hay un libro de un autor brasileño que por su complejidad no lo recuerdo, que se llama el desorden en el mundo, el desorden mundial que tenemos nosotros. O lo que algunos llaman el nuevo orden mundial. La verdad que el nuevo orden es el desorden. Es el desorden, no es el nuevo orden. Claro, porque la globalización que existió, que ya es el pasado, y que daba un panorama integral en alguna región del país que era Occidente sobre todo y el espacio que le ganaba Oriente, pero eso está roto, hoy es multipolar. Hoy lo tenés a Inglaterra con el Brexit, que se ha separado de Europa, tenés el nacionalismo que gana en Italia, tenés el problema de la guerra entre Ucrania y Rusia que afecta a Alemania y a Europa de una manera singular, tenemos la problemática de Estados Unidos que es gruesa o como similar a la que pasa en Brasil desde el punto de vista político. Fundamentalmente. Entonces, más lo que está haciendo Chile. Bueno, sí, pero más lo que está haciendo China y lo que está haciendo Rusia en tándem en función de un mundo desde Oriente con un pensamiento ideológico distinto al resto. Es decir, ante todo ese desorden hay que prepararse.
No se puede improvisar y seguir pensando que el mundo que viene, el mundo que tenemos que inventar hacia adelante, es igual que el mundo que vivimos, no tiene nada que ver. ¿Y vos crees que los empresarios en general, y específicamente los de seguros, están viendo esto que vos estás relatando en este momento? En general me refiero, con todas las cámaras que existen y demás. Es que ahí está, eso te iba a decir. Ante tantas cámaras que existen, yo no encuentro... Primero, eso es un error en sí mismo, porque produce la falta de unidad para defender las cuestiones que estaba mencionando en distintos aspectos. Y eso genera una falta de debate con nivel elevado para poder entender esta problemática que estamos hablando y salir al mercado a defenderse y no a que esparcidamente estemos cada uno haciendo lo que cree conveniente. Somos muchos para opinar y no se resuelve nada de esta manera. Y vos sabés lo que representa el Estado asambleario, la nada. Porque eso es lo peor que puede tener en un mundo que se necesita ejecutividad al minuto, no al día, que haya un desparramo de ideas y una falta de consensos. Desde mi formación intelectual, digamos, y mi formación ideológica y mi pensamiento ideológico en lo económico y filosóficamente también, yo defiendo la competencia. No, sí, la alta competencia. Es decir, yo en eso soy liberal smithiano. Yo defiendo a Adam Smith en contra de los monopolios. ¿Y por qué pasa con las cubiertas lo que pasa en la Argentina? Porque son 4 las que fabrican cubiertas. Eso es oligopolio. Entonces tenés que en la Argentina una cubierta sale el doble de lo que sale en el Uruguay. Por eso, o en Chile. Por eso la gente se va a un lugar a otro a cambiar cubierta. Ahora, ¿cómo se explica eso en este mundo? ¿Por qué tenemos que tener un costo de esa manera? Y esto tiene que ver con un empresariado que no está jugando como corresponde, porque ayer lo hablaba con un amigo de muy buena formación política, ¿no? Esta cuestión política y económica en un mundo desordenado ha provocado una distorsión en los precios relativos, donde ya no sabés nada de los precios del no tenés idea. Sí, es que no se sabe, lo más mínimo. ¿Cuál es la lógica de los precios de lo que fue? Vas a comer en un lugar o en otro y las facturas son totalmente distintas. Y eso es producto de un desorden argentino, donde se ha incentivado el desorden mundial por culpa de la política. Aquí sí tuvo que ver la política, vuelvo a repetirlo. Esta cuestión de Massa ministro era cantado antes que Bataki. ¿Y por qué tuvo que estar Batakis al medio? Y fíjate que yo no estoy hablando de una manera política partidaria, estoy hablando de una manera económica. Es decir, acá ese dólar de 350 que pesaba o que iba a ser 500, se volvió a 250 porque cambió el ministro. ¿Te das cuenta de lo que significa? Solo por un tema político, porque cambió por una persona. Digamos. Exactamente. Bueno, pero también tuvieron que poner a un viceministro que, digamos, que fuera el técnico, ¿no? Sí. Que también hace a veces algunas apreciaciones que son como que asustan un poquito, digamos. Bueno, pero ahí tenés lo que es el técnico. El técnico puro que le pone, es decir, no es el ministro de Economía el que sabe de economía. Es el que tiene, además la economía, como dijo alguna vez Pugliese, hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo, pero como bien decía también, tanto Pugliese como Alfonsín lo supieron decir, la economía es una cosa muy importante para que esté en manos de los economistas. Porque la economía, en definitiva, es una ciencia instrumental, que tiene que estar al servicio, como decía Adam Smith, ¿no? Al servicio de la felicidad del pueblo. Y eso lo maneja la política. Ahora, cuando la política se olvida de las cosas como esta, o le da privilegio a cuestiones que son menores o personales, bueno, entonces pasan estas cosas. Bueno, contame algo que sí me parece muy interesante, el mundo entero está hablando de este tema, de la reducción del carbono, y ustedes sé que están trabajando mucho en ello. Nosotros tenemos empresas especializadas acompañándonos. Nosotros tenemos desarrollos inmobiliarios muy importantes. El artículo 35 de la ley 20091 posibilita las inversiones. Esto fue una lucha que yo personalmente, sobre todo en la época de los 90, hice mucho porque no sé, claro, perdón, y voy a decir una cosa como son. Cavallo quería plata en el Estado y no que las empresas invirtieran en otra cosa. Entonces le ponía bonos para poder financiar el déficit del Estado. Yo nunca estuve de acuerdo en esas cosas y sí de acuerdo en invertir en cuestiones tangibles que mantienen valor
y que le dan una sustentabilidad a la empresa y para mí lo inmobiliario jugó un papel muy importante en todo esto, ¿no? Y eso ha provocado que nosotros dediquemos, por ejemplo, tenemos un edificio, el más importante de mi pueblo, en Concepción del Uruguay, que es ecológico, es el único edificio ecológico, al menos en la provincia de Entre Ríos. Claro, y tenés que hacer inversiones diferentes. Claro. Obvio, te sale más caro. El edificio, entonces en el pueblo te dicen, pero el edificio es más caro. Bueno, pero fijémonos de qué hablamos. ¿Cuáles son los beneficios después? Los beneficios. Y tiene que ver con la sociedad que vos querés. Nosotros somos altamente responsables en lo social. Y una de las cosas que defendemos es esta. Pero además tenemos un elemento que es muy novedoso y que ha provocado una revolución en nuestra empresa. Nosotros cerramos todas las oficinas el 13 de marzo del año 20, todas, porque este lugar que estamos acá no se trabaja, acá está cerrado. Absolutamente todo. Todo cerrado. Nosotros somos digitales. ¿No volvieron a...? No, nadie. Ni siquiera un mix. No. Nosotros somos digitales 100%. Lo que está es la oficina de cada productor que está trabajando como corresponde, porque el productor tiene que tener el contacto. Pero la empresa no. La empresa tiene un diseño y fíjate el resultado que ha tenido, para hablar de uno de ellos, que casi duplicamos la producción mientras fuimos digitales, que no lo hacíamos cuando éramos tradicionales. Claro, sí, es decir, que eso de que la gente no lo entiende mucho y no le gusta es mentira, y lo digo acá porque los números lo reflejan. Hay un acostumbramiento y hay una práctica de mejorar a través de la tecnología que se va dando. Maravilloso. Hay un mita y mita, pero el mita que quiere ir para adelante de esa manera lo hace perfectamente. Y en el tema se hizo un estudio, porque ese cierre nos llevó a un ahorro de emisión de carbono tremendo. Claro. Nosotros tenemos un ahorro en un año y pico que le permite, es igual, haciendo una comparación, a un auto dando 52 veces vueltas al mundo. El ahorro que produjimos. Si cada empresa hiciera lo mismo o cerrara lo que no es necesario tener abierto, le estaría ahorrando la emisión de carbono al mundo y una mejora en el medio ambiente increíble. Claro. Si todas las empresas de seguro hicieran lo mismo, estaríamos logrando un ahorro en esa emisión y una mejora en el medio ambiente tremenda. Claro, hay que hacer inversiones, pero después uno consigue resultados positivos, digamos. Pero tampoco hay que hacer inversiones. Nosotros no hicimos ninguna. Nosotros lo que hicimos fue cerrar. ¿Sabés cuál fue la inversión? Que cada persona que trabaja en Río Uruguay tiene su silla ergonómica, tiene su computadora, tiene su dinero para que se alimente y de la misma manera, es decir, tiene toda la gente. No cambió eso. No cambió nada, al contrario, mejoró. Y mejoró la calidad de vida, porque nadie quiere volver a trabajar a la oficina. Si lo hace es circunstancialmente y por una necesidad puntual. Perfecto. Bueno, nos quedamos sin tiempo. La verdad que seguiría hablando una hora más, pero bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo también seguiría hablando todo ese tiempo. Te agradezco a vos y a la gentileza que siempre tenés, la buena onda. Y bueno, y a todos ustedes, porque está bueno este tipo de análisis y de debate en el tiempo que viene. Acá hay que inventar el futuro y olvidarse un poco del pasado. Bueno, gracias. Bueno, nos vemos en la próxima emisión de Informe Operadores.